En este vídeo vamos a hablar de tasas más competitivas de los préstamos. Vamos a hablar también de mercado secundario. Vamos a hablar también de regulación. Vamos a hablar también de cashback de hasta un 3% para nuevos integrantes. Vamos a hablar de mejoras operativas que ya están activas a día de hoy, ya que hacía unos 5 meses que no hacíamos un vídeo sobre High Five. Así que sin más, vamos al vídeo. El punto número 1 es que vamos a tener unas tasas más competitivas y también vamos a tener una mayor diversificación en los préstamos. Han subido hasta un 1% en Rumanía y en Polonia. Te lo enseño. Y es que, como te comentaba, este va a ser el 9º vídeo ya que hagamos sobre High Five. Te acaban de salir esa lista, pero es que además te voy a dejar donde estaba hace muy poquito High Five, que entró en el top 7 de rentabilidad a menos de 90 días, que es ideal para rotar y aprovechar el interés compuesto al máximo. Cerca de 4.000 euros, aproximadamente un 13 y pico de rentabilidad y todos on time. Vamos a ver esos nuevos intereses. Ya que si vemos que, por cierto, aparte de esto, te van a dar ese 3% de cashback. Quédate. Bien, fíjate que esto es a partir del 10 de agosto. Hoy es martes 18 de agosto. Espero que este vídeo lo veas esta misma semana, ya que aquí tienes como 3 originadores. Finjet de España. Esto además te lo dice que permanecen sin cambios. Y luego fíjate cómo tienes Rumanía y Polonia. Aquí hasta 3 meses, hasta un 14,5. Anteriormente era un 13,5. Aquí igual, digamos que los corto plazos eran un 13. Y cuando nos íbamos a 12 meses, ya que no había de los otros, pues aquí es un punto más. Entonces esto es una muy buena noticia. A ver, 24 meses, un 16%, la verdad que está muy bien. Por cierto, el mercado secundario, que te lo voy a contar luego en la parte operativa. Pero Antonio, parece que lo estoy viendo, pero Antonio, nos están mintiendo porque no nos ponen las cifras anteriores. Esta plataforma es opaca, no quiere que lo sepamos. A ver, vamos a verlo sin ningún problema. Ya que para ello, pues fijaos, vamos para abajo y aquí había uno de Interest Update desde el 1 de junio. Venga, vamos a hacer aquí un pantallazo y lo vamos a comparar. Por lo tanto, y esta forma un poquito manual, fijaos como los Finjet están igual, 13,5, y luego tenemos hasta 3 meses, que es el 13,5 de Creditly, y aquí hasta 24, fíjate, 13,5 y 15 de Rumanía. Y aquí tienes ese 14, que tiene sentido que, oye, digamos que la subida sea en el mayor. Y el 15 a 24, y aquí tienes a 16. Si vamos a la parte de firmeo de Polonia, pues pasa igual. Aquí teníamos antes un 13, ahora tenemos un 13,5. Y este, pues 14,5. Vamos a poder llegar hasta un 15,5. Dicho de otra forma, High Five se acaba de meter de una forma muy competitiva en los préstamos, que de hecho tengo que actualizar porque habría que subir a esa rentabilidad a corto plazo medio punto más, un 16% a 2 años. Creo que hay muy poquitas empresas que las den, porque ahora te lo hilo con el punto número 2, ya que si eres nuevo encima te van a dar hasta un... El punto número 2 es que para los nuevos en High Five vais a tener un cashback del 3% para una serie de préstamos, que os lo cuento a continuación. Fíjate cómo ya lo hemos puesto por aquí. Somos casi 1.680, cerca de 1.700. Y aquí hemos puesto esto. Hay más de 5.200 mensajes sobre High Five, que no se ve, te lo voy a poner luego. Pero aquí puedes ver esta campaña. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? Fíjate, lo vamos a ver muy bien. Esta campaña, ¿por qué? Pues porque toda esta información está en el grupo de Telegram. Por lo tanto, vente al grupo de Telegram. Si es que ahí lo contamos todo y con muchísimo más tiempo, ¿no? Mucho más actual, porque si no, pues tienes que esperar a que el youtuber pues saque el vídeo y tal. De esta forma es tiempo real y, bueno, pues ganas muchísimo más
tiempo. Tienes bastante tiempo. Hoy es martes 18 de agosto y esto está desde el 10 de agosto. Te lo voy a decir muy sencillo. Es desde el 10 de agosto hasta el 30 de septiembre. Todavía te quedan 40 días. Entonces, si te registras entre estos 2 días, inviertes con el bono que te voy a dejar abajo, que además tienes un 1% más de todo lo que inviertes durante los 90 primeros días. Eso sí, tienes que invertir en préstamos de 12 o de 24 meses. No valen los de corto plazo. No seamos listillos, ya que aquí nos lo han capado. Ya que, hombre, si hubieran dejado los 3 meses, un 3% a 3 meses es un 12% más anual. Hubiéramos sacado una campaña potente. Que, por cierto, te las pongo aquí siempre, ¿vale? Que son las campañas puntuales cuando, pues, se vuelven locos. Fíjate que aquí tenemos, además, a ver, todos los grupos, absolutamente todos. Pues ya ves, aquí, pues, hablamos muchísimo. Por lo tanto, volvemos a Hi5, ya que te voy a comentar ahora eso, ¿no? Que, oye, pues aquí fíjate que antes tenías, es una mejora operativa, que te voy a decir en el punto siguiente. Están hilo ya con ese punto, están mejorando mucho el tema de la automatización de campañas. Recordarás, bueno, a lo mejor si eres nuevo, ¿no? Pero bueno, acabo con esto. Inviertes todo lo que metas durante 180 días y posteriormente te van a dar 180 días, son 6 meses o medio año, por lo tanto no vas a poder invertir 2 veces ya que es un año. El 3% de ese capital y el pago será a volar pues esos 180 días. Poquito más, únicamente con el bono de abajo que te voy a dejar de amigo del 10 de agosto hasta el 30 de septiembre. Ya que el punto número 3 lo vamos a dividir en 4 subpuntos y van a ser de mejoras operativas o novedades. Te lo cuento a continuación. Y es que el primero de esos puntos es que ya las campañas van a ser automáticas. Hi5 tenía una cosita que era como un poquito analógica, salvando las distancias, sino que tú tenías que mandar normalmente un mensaje pues cuando acababas una campaña o algo. Esto ya se ha finalizado y digamos que Hi5 pues se pone a la par igual que todas, ¿no? Tanto, bueno, en esos tipos de interés que está destacando, pero digamos que ya lo hace de una forma muy automática. Esto era algo, este feedback se lo di yo además personalmente al equipo, ya que había muchos de nosotros que decíamos, oye, es un poco pesado el tener que estar detrás mandando el correo. En honor a la verdad, eran muy eficientes. Creo que eran tan eficientes porque les debía de llegar, imaginaos, toda la comunidad mandándole mensajes, con lo cual lo tenían súper interiorizado y eran muy eficientes. Pero el simple hecho de mandar el correo no era eficiente. Por lo tanto, ese proceso lo han mejorado muchísimo y ya todo es automático, bien por Hi5, ya que era uno de los requerimientos más importantes, junto con el punto número 2, que era un mercado secundario. ¿Por qué? Porque, oye, está muy bien que yo invierta ese 16%, luego además ese cashback del 3%, pero imagínate, tengo el dinero ahí 2 años, ostras, pues ¿y si lo necesito? Pues claro, tenías que invertir un dinero que no fueras a necesitar, que no pasa nada, o sea, sí pasa, pero bueno, si lo sabes de inicio, pues ya te puedes tú gestionar una estrategia. ¿Qué va a ser lo bueno? Y hoy estamos a martes 18 de agosto, que la primera semana de septiembre, a ver, eso es lo que nos han dicho. Yo por experiencia sé que suele retrasarse un poquito, pero bueno, la primera semana de septiembre, es decir, en 15 días, van a lanzar un mercado secundario. Esto lo veo una noticia brutal y de hecho ya has visto mi participación porque quiero llegar prácticamente a 10.000 euros. ¿Por qué? Si necesito el dinero por lo que sea, pues yo sé que estaba ahí Hi5, que podía rotar, pero ahora puedo estar a largo plazo y, oye, con ese mercado secundario me va a cambiar totalmente las características de la plataforma. Por lo tanto, un mercado secundario, recordar, ¿no? La rentabilidad, liquidez y seguridad. Si además logramos que Hi5 de ser muy rentable a corto plazo y a largo plazo, con ese 16 hasta el 3 más el 1, te puedes ir al 20, que es una barbaridad, ¿no? Para un nuevo inversor. Si además logramos que sea líquida, ojo con Hi5, porque puede ser, nunca mejor dicho, y en honor a su nombre de Hi5, puede ser un top 5 posiblemente dentro de Inbound Apps. El tercer punto es sobre la transparencia y la regulación. Vamos a verlo sobre un correo que mandó hace algunos días su CEO. Todo esto ya os digo, lo tenéis en el correo. Mira, esto es lo que he dicho de que ahora las promociones van a correr automáticamente. Que escucho nuestro feedback y la importancia. Aquí lo vemos del 14 de julio. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Pues ya sabéis,
un poquito cómo está todo el ecosistema. Este CEO además llegó hace poquito y lo que nos viene a decir es que, oye, que estamos, digamos, prestando a los inversores mucha atención por aquello que pasó con la BaFin, con el tema legal de la estructura, supervisión y todo esto. Lo que nos dice es que Hi5, su modelo no ha cambiado, sigue siendo un marketplace para, pues digamos, esos derechos de deuda y que no actúa como un prestador, banco o institución de pago para, digamos, Hi5. Esto es un poco lo que dio el problema de Ventus. Por lo tanto, aquí lo dice que como pues eso, pues todo su balanceo, transparencia, al fin y al cabo, ¿no? Todo eso está en todos los resultados. Como consecuencia de esto, pues que no consideran que la licencia sea pues requerida ahora mismo para el modelo de Hi5. No obstante, nos dicen que, oye, que saben que es importante y que están evaluando pues la posible pues licencia regulatorio para el long term development, que entraron en Croacia por la parte justa esa y oye, pues están viendo las jurisdicciones pues que está preparada, ¿no? Que serán claros y responsables aparte de hacer updates pues en el futuro con toda esa información que esté disponible, ¿no? En resumen, oye, realmente para lo que hace Hi5 al actual como un marketplace que pone en contacto a los loan originators y a nosotros, pues no hace falta esa regulación. No obstante, ya que sabe cómo está un poco el tema, pues oye, no descartan que sea un paso para el futuro. Recordar que la regulación tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala de que es mucha gente, mucho esfuerzo, mucho dinero y pues esos tipos de interés seguro que pues sería más bajo. Tiene su parte buena y su parte mala. Que esté regulada tampoco implica que todo vaya a ser perfecto. Va a seguir teniendo problemas operativos igual que todos. Pero sí es cierto que cositas como lo de la BaFin o que vayan a tocarle un poco las narices como hicieron con Ventus, la probabilidad de que lo hagan los reguladores es muy baja, ya que realmente está regulada y está en constante comunicación con esos reguladores que, pues, al hablar todos los días, no les van a tocar las narices. Y por último, pues un mensaje de hoy que te estoy diciendo que es martes 18, en el que han contratado pues a 2 personas nuevas del equipo. Esto es normal. Recordar que su CEO llegó hace poco y se está trayendo un nuevo equipo, tanto a, digamos, a una persona de la parte de operaciones como de riesgos. Aquí lo tenéis, obviamente. Si queréis todo esto yo lo puedo pasar, son noticias de Hi5, por lo tanto, oye, si os apetece saber todo esto. ¿Por qué? Porque, oye, han dejado las cosas claras. Mirad, oye, nuestro negocio ahora mismo no exige regulación. En el futuro, bueno, pues lo podemos pensar. Mercado secundario, subiendo los tipos de interés hasta ese 16%. 3% también de cashback. Están automatizando mucho. La verdad que esta plataforma se ha puesto las pilas desde mi punto de vista bastante. Yo tuve bastante cantidad en Hi5. Luego bajaron también los tipos de interés. Fue un poco una dirección que tomó la gran mayoría y creo que yo y muchos de vosotros también sacamos un dinero, ¿no? Oye, pues ese 14, 14,5, 15, 16, empezaron a bajarlo a 12, 13,5, pues dijimos, oye chicos, ¿qué me estás haciendo? Es cierto que ahora lo están subiendo y ese mercado secundario pues va a poder ver, para que tú te hagas una idea, antes Hi5 tenía a 30 días préstamos al 16%. Entonces, claro, era muy rápido de derrotar, pero oye, ahora ha cambiado y vamos a ver cómo acaba funcionando ese mercado secundario, porque bueno, pues tiene buena pinta. Todo lo que sea dar liquidez, crecer en un ambiente cada vez más competitivo de plataformas que están, además un poquito por todo lo que ha pasado, en agosto pues están todas compitiendo por ese capital, ¿no? Están mejorando ya que tienen que hacer esos cambios. 16% mercado secundario más un 3% de cashback si vas con ese bono de amigo, creo que puede ser una plataforma, digamos, a estudiar para, por supuesto, ponerla y diversificar. Recordar, la última decisión sobre si invertir o no es vuestra. Esto no son recomendaciones de inversión. Simplemente yo te enseño lo que estoy haciendo por si puede ser de tu interés. Si te gusta, oye, pues toma ideas. Que no, deséchalo. Tú y yo seguimos siendo amigos. Muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Ponme abajo todo lo que quieras en comentarios, ya que estaré encantado y te respondo siempre. Muchísimas gracias y que tengas una gran tarde, día o noche. Nos vemos, si te apetece, en un próximo vídeo.